Vamos a ceder el privilegio a otro de nuestros hermanitos también líderes de este hermoso ministerio de Red de Jóvenes para Cristo. Él es de El Salvador y es nuestro hermanito Joshua. Él nos trae un precioso mensaje de la palabra de Dios en esta noche, así que dispongamos nuestro corazón para escuchar esa palabra que Dios ha puesto en los labios de nuestro hermano Joshua. Así que hermanito Joshua, Dios te bendiga. Ya casi buenos días. Bienvenido adelante con el mensaje de la palabra de Dios que nos vamos a compartir. Amén, Dios bendiga a todos. Qué bueno estar otra vez aquí en una preciosa vigilia, que ya es medianoche prácticamente, y seguimos aquí, gozosos y buscando cada vez más del Señor. Es un privilegio otra vez estar aquí y poder llevar la palabra del Señor. Ese día pasaron muchas cosas en mi vida donde por poco yo prácticamente le escribí al hermano Charles diciendo, búsquese a alguien más para predicar hoy, no siento que pueda hacerlo. Mas el Señor me dijo, no, borra ese mensaje y prepárate, porque hoy tú vas a predicar. Así que solo te obedecer al Señor porque Dios sabe lo que hará en la vida de cada uno. Mis hermanos, si tienen sus Biblias, vayamos y busquemos en esta noche, mañana, para los diferentes hermanos, donde nos estén viendo, el libro de Filipenses, la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no siendo en mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, porque tú estás con nosotros en cada momento. Te damos gracias por nunca fallarnos y estar aquí. Me recuerdo que en tu palabra dice donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre. Y, y tú estás aquí en esta noche, Señor. Que tú ves el sacrificio que hace cada uno de mis hermanos que deseaban y desean estar en esta vigilia. Seas tú viéndoles y guardándoles. En el nombre de Jesús. Amén. El tema o título de este mensaje se llama Dos cosas que todo cristiano tiene que aprender. Pero antes, todos sabemos que la vida cristiana va conociéndose, uno tiene que ir aprendiendo cada vez más y más. Nadie llega muchas veces a comprender toda la Biblia o ser el perfecto, porque el perfecto es solo Cristo. Lo único que podemos hacer es buscar de Dios y buscarnos acercarnos, porque eso es lo que Dios ve. Y vamos a ver en esta noche dos cosas que como cristianos tenemos que aprender, aunque nos duela mucho. La primera cosa en la cual nos detendremos un rato es que todo lo perdemos por amor a Cristo. Es una cosa que yo vi, que tuve que perder a mi padre
Y en el momento difícil duele mucho. No dice por qué. O muchas otras veces uno tiene que dejar algo. Dejar una amistad porque Dios te pide hacerlo. Dejar un lugar, puede ser una iglesia, un país o cualquier cosa. Y es algo que tenemos que hacerle caso. Porque hay que obedecer a Dios, aunque duela perder. Ya que muchas veces Dios nos pide dejar cosas de las cuales les tenemos un aprecio, cariño, a las cuales tomamos como importantes. Y muchas veces lo único que hacen es alejarnos de Dios. Cuando Dios nos pide dejar algo, nosotros tenemos que obedecer, aunque nos duela. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Y Él conoce que la prueba que muchas veces te pone. Y es obedecer cuando Dios te dice, deja. El versículo, el versículo que acabamos de leer dice así en la traducción lenguaje actual. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré con valor. Todo lo he dejado a un lado y yo lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Este mundo conocemos que está lleno de aflicciones y cosas por las que vamos a pasar. Y aquí nos muestra a Pablo, ya que el capítulo anterior nos habla de quién era Pablo, incluso versículos antes, si no me recuerdo, que nos habla quién era, que era un fariseo, era respetado, tenía estudio, bienes, una familia. Él era una persona que podríamos decir, comparada en la actualidad, una persona que tiene muchos bienes. Y ahora dice que él ya lo considera como basura, que ya no le importa lo que él tenía. Todo lo que el mundo valoraba, él lo consideró pérdida. ¿Por qué? Porque eso no lo salvaba y muchas veces lo alejaba. En el versículo del 8 al 9, todo lo que consi- todo lo consideró basura por ganar a Cristo y la salvación. Dios lo que te pide muchas veces es soltar. ¿Qué te puede pedir? Soltar. Vicios, orgullo, pereza, dinero, éxito, tiempo mal invertido o muchas veces incluso sueños que alguna vez uno tiene con algo o con alguien. Dios, solo Él conoce cómo y por qué hace las cosas. Porque uno puede renegar, decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué haces esto? Pero lo único que tiene que hacer es obedecer. Y Dios muchas veces lo hace porque dice, si yo permito que Él siga así, Él se va a perder. Él se va a desviar de mis caminos. Como dice en dos ejemplos que tenemos en Lucas, de un joven rico que por el dinero que tenía, Jesús le dijo, dáselo a los pobres. Y ella no pudo por el amor que tenía, ya que no se puede servir a dos señores, sino que solo a uno. O decides servir a Dios o sirves al dinero, sueños o lo otro. Un joven que tenía gran talento musical, pero su orgullo lo hacía pensar que todo era por él. Dios lo llevó a un proceso donde perdió sus oportunidades, hasta que entendió que debía usar su don para glorificar a Dios. Muchas veces Dios nos hará perderlo todo, perder amistades, perder trabajo, pero Dios solo sabe, ya que el propósito muchas veces de soltar
mm, Dios no quita para vaciar, sino que llena con algo mejor. Si Dios te ha quitado algo, es por algo. En el futuro, ese espacio lo va a llenar con algo. Lo que se pierde en lo material se gana en lo espiritual. Cuando uno dice, ya no, ya no quiero seguir luchando de esta manera. Ya no quiero seguir buscando ese sueño que me aleja de Dios. Cuando Dios te pide perderlo todo, te deja. Muchas veces conozco familiares que han pasado este proceso. Cuando ellos buscan de Dios, van ganando algo nuevo y es algo espiritual. Tenemos el ejemplo de Job, que lo perdió todo, pero su fe nunca. Y al final recibió el doble. ¿Por qué? Porque él nunca desconfió de Dios, de sus planes. Sí, muchas veces podemos enojarnos y decir, ¿por qué pasa esto? Mas Dios sabe por qué. Me acaba de recordar un ejemplo. Imagínese usted que tiene un estuche lleno de cosas viejas. ¿Cómo va a entrar lo nuevo? No se puede. Uno tiene que agarrar y soltar las cosas viejas, las cosas malas, esos hábitos que no te permiten seguir. Uno lo que tiene que hacer es aprender a soltar cuando Dios te dice, suelta esto, deja eso. Y otra cosa que hay que aprender como cristianos, y es algo muy doloroso, difícil. A mí me costó algunos años comprenderlo. Es deja tu pasado atrás. O en otras palabras, lo que ha pasado no se puede cambiar, pero hay que avanzar y no fijarse en lo que pasó. Leemos que en Filipenses 3:13 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El mayor problema que uno puede tener y uno puede tomar es tomar el pasado como lo que realmente somos o lo que pasó en nuestra realidad. Cuando te dicen algo, tú no puedes, tú no sirves, y tú te lo tomas y tú guardas ese peso, tú te perjudicas, ya que tomas ese pasado como lo que realmente eres. O pasar pensando, "Ah, me echaron de ese grupito que tanto quería, no me quieren, no soy tan bueno como pienso". El pasado lo que hace es detenerte. Es como que estuvieras atado a un árbol y tú tienes la capacidad de soltarte, pero no quieres. Porque ese pasado lo que tú no quieres soltarlo. Sí y no a la vez. El problema de mirar atrás, porque el pasado muchas veces lo que te hace es recordar pecados que hiciste, tus errores, cómo fracasaste, traiciones, pérdidas, rechazos, que te han dicho cosas. Y el enemigo usa esa culpa que muchas veces él pone para detenernos, porque dice, si él, si ella no mira su pasado, va a crecer grandemente. Pablo dice, olvido lo que está atrás. El pasado nos hace muchas veces sentirnos que no servimos para nada o no podemos hacer nada, ya que uno muchas veces dice, yo lo intenté hace un año, no me va a salir otra vez, mejor no lo hago. Hay una pequeña historia que cuando estaba haciendo esto, Dios me la puso. Dios me dijo, pon este ejemplo, una historia. Se la voy a contar. Un día, una persona llamada Juan iba a salir a pasear con su amigo a la plaza. En eso, Juan agarró su mochila. La mochila simboliza su mente y pensamientos.
y se pone a caminar. En eso su amigo ve que la mochila de Juan está muy pesada y le pregunta a Juan, ¿qué llevas ahí que se ve muy pesado? Y Juan le responde, aquí llevo piedras. Simbolizan los antiguos problemas que ha sufrido como vergüenza, desprecios, mentiras, rechazos y tristeza. Y ladrillos, que simbolizan los antiguos problemas en la congregación, antiguos problemas con la familia y antiguos problemas del trabajo. Su amigo le dijo, todas esas cosas te perjudican y no te dejan avanzar. Cuando recuerdas lo que pasó, te pones mal y tu fe cae. Si quieres avanzar y salir adelante, tienes que aprender a soltar. Los recuerdos y experiencias no van a desaparecer, pero tienes que aprender que lo que pasó en el pasado está y que no te define, sino que tu actitud y lo que harás es lo que eres. Recuerda que Dios te perdonó tus pecados, así que perdónate a ti mismo y no tomes lo pasado como lo que tú eres. El pasado es eso, que sientes esa carga que te dice no puedes, no vas a avanzar, que no te permite desarrollar tu fe de una buena manera, sino que tú estás tan concentrado en lo que pasó, en esos desprecios, en esos problemas, que dices que no sirves para nada, que no puedes hacer. Yo me recuerdo que cuando pasó que nos echaron de la iglesia prácticamente donde pasé ahí toda mi vida, yo sentí que me sacaron de mi casa, de mi lugar donde había estado siempre. Y por un tiempo guardé cierto resentimiento, tristeza, desprecio hacia las personas que permitieron eso. Y lo que pasaba es que no podía, no encontraba esa felicidad que quería, no encontraba esa paz y decía, ¿qué voy a hacer? Mas ahí viene lo que Dios quiere, que nos perdonemos a nosotros mismos y a las demás personas, ya que el perdón tiene algo grande. El perdón no es olvidar, no es decir, te perdono y al siguiente día ya no pasó nada, eso no pasó. El perdón no es olvidar, sino que ya no repetirse eso en su cabeza, decir, es tu culpa, fue por él, por ella. En Efesios 4:32 nos habla que hay que perdonar como Cristo nos perdonó, ya que sin perdón el pasado sigue vivo en el presente. Es algo que nos detiene muchas veces. El pasado nos dice no puedes avanzar, nos ciega y nos tapa los ojos. El perdón no borra el recuerdo, pero sí sana la herida. La única manera de superar y dejar el pasado es perdonando, primeramente a nosotros mismos y después perdonando a las personas que nos lastimaron. No guardes rencor hacia esas personas. El error que muchos cometen es guardar ese rencor, porque el rencor te hace recordar lo mal que pasaste y te hace juzgar antes que perdonar. El pasado duele y no es fácil olvidarlo o dejarlo ahí. No es algo fácil que va a decir de la noche a la mañana muchas veces. Es un proceso que Dios va a llevar moldeando. Y, y Dios ha usado la vida de varias personas y me ha hecho volver a los pies de Cristo prácticamente porque hubo un tiempo donde estaba triste y no quería saber nada. Mas Dios me hizo volver, buscar más de la Biblia. Y gracias a Dios encontré ese grupo donde en el tiempo que he estado me ha ayudado a ya, ya no te fijes en lo que te hicieron, sino que fíjate en lo que yo voy a hacer en tu vida.
El pasado duele y no es fácil de olvidarlo. Lo único que puede hacer es perdonar y aceptarlo. Recuerda que los problemas, aflicciones, pasados malos o trágicos sirven para fortalecerte y más adelante que tu pasado te ayude a ayudar a las personas demás o incluso soportar más, porque solo Dios sabe lo que hará en tu vida. Hay un pequeño drama o algo que les quisiera mostrar. Aquí yo lo que tengo son dos vasos. ¿Sí ven? Dos vasos, una hoja normal, una hoja doblada y una piedra. La hoja simboliza tu vida. Esto es una vida que no ha sufrido. Y esto es una vida que ya ha sufrido, ha pasado pruebas. La piedra es las aflicciones, futuras pruebas. Y estos vasos son cuando pasan. Cuando uno no ha pasado nada, los problemas duelen tanto que uno se desmorona. Esto es cuando Dios no te ha preparado y muchas veces tiene que usarte de esa manera para que logres creer en Él, para llegar a sus brazos. Mas, ¿qué pasa cuando tú ya has pasado pruebas, que ya te ha pasado así, que no has podido soportar y viene otra? Tú soportarás la prueba. No dejes que tu vida siga así. Sí va a doler, mas sé fuerte. Dios te dará la solución, la manera. Dios está ahí contigo en cada momento. Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios lo que quiere ahora es que tú confíes en Él y digas, yo estoy pasando esto. Padre Santo, solo te pido que me ayudes a ser fuerte. Voy a orar para ya terminar esta pequeña prédica. Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias porque tú has estado con nosotros en cada momento y nunca nos has fallado. Porque a pesar que pasemos pruebas, cosas que nos quebranten, y solo haya manera de buscarte a ti, donde ya, digamos, Padre Santo, te necesito, no hay la salida, porque tú estás ahí con nosotros, porque te tenemos a ti y nunca nos has fallado. Te pedimos que nos guardes, nos ayudes a ser fuertes, a ayudar a las demás personas. Te pido que guardes la palabra tuya en la boca de cada uno. Guárdalos, úsalos. Que seas tú guardando la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta vigilia. Y de los que no se pudieron conectar, también. Guárdanos, cuídanos, confiamos en ti y creemos que tú harás grandes cosas con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Hermana Berito, el micro es todo suyo.